Eh, Voy a empezar esta presentación primero agradeciendo a Papá Dios, que Él es el que siempre nos da esa fortaleza de poder hacer las cosas. Él nos brinda el aliento para poder respirar y Él es el que siempre nos acompaña. Hola, hola, muy buenas noches. Primero agradecer a Dios por darnos esta gran oportunidad de poder compartir esta valiosa información. Gracias también a un amigo, colega, el profesor Luis Alberto Castillo, que ha tenido a bien invitarme para poder estar en este momento, en este espacio, que te aseguro lo que tú vas a escuchar el día de hoy va a ser muy importante para tu vida. De manera rápida, déjame presentarme. Yo soy Miguel Ángel Raimundo Sandoval. Soy egresado de la alma mater Carlos Augusto Salaverry, aquí donde estuve estudiando el secundaria. Y me da mucho gusto que tú que me estás escuchando y que estás estudiando también en este colegio puedas conocer un poco más sobre por qué es importante tener un ideal, un proyecto, una visión de tu vida. En tal sentido, decidí elegir ese título a través de una pregunta, ¿no? ¿Quién soy? En una oportunidad a un profesional ya cuando estaba buscando trabajo, decidió hacerlo y buscó la forma de trabajar en diferentes puestos en el área que él había estudiado. Pero resulta que todos le decían que no. Él era una persona totalmente preparada, siempre estuvo en los primeros lugares, se dedicó siempre en hacer las cosas de manera intelectual, pero le faltó algunos elementos que no le permitieron desarrollarse profesionalmente. Y en esta oportunidad, pues no, uno de los elementos en cual se merece bastante para poder valorar a un profesional en estos tiempos son, por ejemplo, las habilidades blandas, el pensamiento positivo, el liderazgo, la comunicación asertiva. De nada vale tener muchísima información, manejar un tema, si no domina la parte de emocional que cada uno de nosotros debe de tener. Y una persona soñadora, por ejemplo, ¿no? Que le gusta lograr, le gusta la vida, ama lo que hace, se apasiona. Elementos como ellos, en el contexto en el cual nos encontramos, se valora más. Por eso es que el éxito, y no lo digo yo, sino los estudios han demostrado, que para lograr el éxito se necesita un 95% de inteligencia emocional y un 5% de inteligencia intelectual.
Interesante, ¿cierto? Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que tú eres el único dueño de tu vida y que si tú quieres hacer algo, va a partir desde ese reconocimiento que tengas tú sobre tu misma vida. ¿Quién eres tú? Ya, entonces esa respuesta, cuando el profesional fue a buscar el trabajo y no lo encontró, es porque no sabía cuál era su respuesta. Y esa respuesta está orientada, pues, ¿no? En tus sueños, en tus capacidades, en tus habilidades, en que eres una persona también con errores, pero también con esa capacidad de poder empezar y darle esas ganas de hacer las cosas bien. Entonces, por eso es que decidí ese nombre, ¿no? Y miren esta maravillosa frase de Mark Twain, ¿no? Dice, los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Valiosa esta frase, valiosa que nos invita a reconocer lo importante que es tener presente que nuestra vida y estar vivo es algo maravilloso. Es algo que Dios nos da. Por eso es importante siempre agradecer nuestra salud, nuestra vida, porque sin ello no podemos hacer nada. En estos tiempos de pandemia, la salud, la vida se ha valorado bastante. Nos ha enseñado mucho. Cada vez aparecemos con nuevas experiencias que nos permiten mirar la vida de una forma diferente. Entonces, en esta frase nos invita pues a valorarnos, que el día a día tenemos que disfrutarlo, de que tenemos que querernos, ¿sí? Que tenemos que saber en por qué estamos aquí, que no estamos por casualidad, que no es porque fue un viento y llegaste aquí, no. Cada uno de nosotros tenemos un por qué vivir y de ello depende cómo disfrutamos nuestra vida, cómo aliamos con nuestra vida y cómo es que al saber esa respuesta nos va a permitir encontrar un camino donde seguir. Esta frase también nos compromete a reconocer nuestros potenciales que podemos hacer a partir de responder a esa pregunta, ¿por qué estamos aquí? Dios te da la oportunidad de que tú estés vivo y te da la oportunidad de que elijas a partir de esa fortaleza, de esa habilidad, de lo que tú eres capaz para poderte encontrar y a partir de ello empezar a rumbar tu proyecto, tu propósito, tu objetivo, tus metas que tengas. Entonces, no es todo fácil, ¿cierto? La vida es una de las mayores fortalezas que nos permite para poder conocer. Entonces, te voy a citar una historia que la leí de un libro que se llama Los tres poderes de la superación personal de Alejandra Peiró. Me gustó bastante esta parte donde nos presenta un ejemplo muy importante. Por ejemplo, nos indica de que una hija le reclama al papá diciéndole cómo es que ella debería de manejar o resolver sus problemas. Y siempre le insistía lo mismo, hasta que un día su padre, que era un científico, se acercó y le dijo, vamos a la cocina y acompáñame para que puedas ver lo siguiente. Entonces tomó 3 ollas, cada uno con su propia llama. A una olla le echó zanahoria, a la otra olla le echó huevos y a la otra olla le echó café, ¿no? Entonces el padre le preguntó, ¿quién, dentro de esa pregunta, cómo responderías a la misma, ¿no? ¿Eres como la zanahoria? ¿Eres como el huevo o eres como el café?
Y la hija pues no entendía lo que el papá le quería decir y entonces el papá le empezó a explicar, pues, ¿no? Eres como la zanahoria que al inicio te muestras fuerte, dura, pero cuando tienes el problema, cuando el agua empieza a hervir, ¿no? Te sientes ya más bien al contrario, ¿no? Empiezas a cambiar, resultas siendo más blanda frente a la situación que se te pueda presentar. Lo mismo ocurrió con los huevos, ¿sí? Que al inicio te muestras frágil, sensible, pero que al hervir el agua, es decir, una vez que también pasaste con el problema, te pones dura y más aún, ¿no? La yema que representa el corazón, ese corazón se endurece. Cuando empezaste sensible y terminas siendo una persona muy ruda, muy dura de tratar las cosas, muy cerrada, muy frívola, ¿no? O eres como el café, pues, ¿no? El café, a comparación del huevo y a comparación de la zanahoria, el café te da color porque vas a solamente con echarlo y una vez que hierve el agua va a empezar a dar color, pero principalmente va a dar ese rico y fabuloso olor que todo el mundo le encanta. Cuando el café está caliente, empieza a salir ese humito y te llega, ¿no? A tu nariz y lo empiezas a oler. Es maravilloso porque disfrutas en ese momento. La mayoría de personas nos gusta tomar el café y principalmente cuando estamos en descanso, porque creas o no, esa parte es la más maravillosa porque y a partir de ello empiezas a valorar tu vida, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no? Un poco la respuesta, porque estos tres elementos pasaron por el mismo problema, ¿sí? Pero principalmente el café es el que nos enseña a cómo es que nosotros tenemos que llevar, cómo poder sobrellevar la vida. Y dentro de este esquema que estoy compartiendo, pues por eso es que dice, es una oportunidad porque habla de antes del puerto, es decir, la oportunidad viene de ese concepto, antes del puerto, aprovechar el momento para poder disfrutar, para poder desarrollar, aprovechar el tiempo para estudiar, aprovechar el tiempo para valorar a tu familia, para valorar lo que tú haces. Todo ello te va a permitir a ti hacer un autodescubrimiento. A veces decimos que queremos conocer a muchas personas, pero no terminamos conocer nosotros mismos y el autodescubrimiento me va a permitir a mí reconocer eso que tengo bueno, pero también reconocer lo malo las limitaciones que tengo para que a partir de ello pueda yo empezar a valorar, a evaluar cómo podría mejorar. Esa situación que tiene que ver con este ejemplo tiene que ver con los problemas que vamos a tener y que siempre van a existir y que de nosotros depende de qué manera vamos a poder sobrellevar este problema. O seremos como la zanahoria, o seremos como los huevos, o seremos como el café. Yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿cuál sería tu respuesta? Lo ideal sería, eres como el café. ¿Cierto? Ese sería el ideal para analizar que esta situación nos puede llevar a determinar realmente que en algún momento hemos sido como la zanahoria, que en algún momento hemos sido como los huevos, pero realmente tenemos que ser siempre como el café. Interesante esta historia, ¿no? Entonces, en relación a ello, cito lo que dice este sabio Albert Einstein. Hay dos formas de ver la vida. Uno, creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Interesante. La vida es un milagro. La vida es una gran oportunidad. La vida es lo mejor que Dios nos ha dado. No estoy indicando que nunca vamos a tener problemas, que nunca vamos a tener dificultades. No te estoy engañando. Pero en realizarte, en sentirte bien frente a lo que estás haciendo, ¿sí? Ante la escasez, ante las limitaciones que puedas tener,
La vida te va a enseñar a valorar y empezar y poder encontrar un porqué a partir de que empecemos a disfrutar que la vida es la mejor oportunidad para dar lo mejor de nosotros. Ya empecemos, ese creo yo diría que sería la consigna de esta experiencia que estoy compartiendo con ustedes, de poder valorar la vida como un elemento fundamental, no solamente para nosotros, sino para las personas también que están en nuestro entorno y que nos quieren mucho. Por eso, es interesante que esto también lo encontré dentro de la información que he estado recabando. Dice un sabio, ¿no? Un sabio se paró ante un público, contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de un rato contó el mismo chiste y casi nadie se rió. Contó el chiste una y otra vez hasta que nadie se reía. Y dijo, si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? Entonces, ¿por qué a veces ante una situación que nos pasa, como que no somos capaces de poder superar esta situación, pensando que toda la vida vamos a vivir así, sufriendo, ¿no? Y es importante saber tener esa actitud de poder sobrellevar. Es a veces un poco difícil ver a una persona que ha perdido un familiar, ha perdido un trabajo, o ha tenido un fracaso, ha tenido una situación, y esa persona como que dice, bueno, aquí no más. Pero creo que es importante poder retomar y buscar la forma de poder sobresalir y aprender, como lo dice César Lozano en una de sus conferencias, y un libro que dice, no, interesante, no te enganches, es decir, no siempre vivas en el pasado. Es el momento de que empieces algo nuevo, de que mires al pasado como una experiencia, pero tomando como referencia que a partir de ello es algo nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso dice, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Entonces, no son las cosas, no son los problemas o las situaciones que te puedan pasar, sino la manera como tú veas las cosas y a partir de ello le vas dándose valor a lo que te está sucediendo. Entonces, ese es el punto de partida, estimado estudiante de secundaria, porque yo sé que tú estás en una etapa donde existe de repente una duda, una inseguridad de repente sobre qué quieres ser más adelante. Y por eso es que elegí esta parte para poderte decir que esa respuesta está en ti, ¿sí? Y que esa respuesta va a tener los mejores votos de confianza en la medida que tú te sientas bien contigo mismo. Y al sentirte bien contigo mismo vas a encontrar la respuesta que estás buscando. ¿Ya? Bien, bueno, no sé si ustedes habrán comido en algún momento KFC. ¿Ya? Bien, me hubiese gustado un poco interactuar con ustedes, pero bueno, debido a la situación, yo igual, esperemos de repente tengo una oportunidad de encontrarnos de manera virtual para poder compartir experiencias. En este ejemplo que les estoy citando es de un libro que se llama Liderazgo la Ola 4, ¿no? Tiene que ver con un autor, Richard Poe, donde cita a un personaje histórico que se llama Harlan David Sanders. ¿Quién fue este hombre? Este hombre tuvo una vida como toda persona, se dedicó a trabajar todos sus años de vida, pero este hombre, una vez que cuando llegó a jubilarse y estuvo justo en una crisis en la cual se encontraba, en el contexto que vivía, y decidió pues ya no trabajar, ¿no? Porque ya lo habían jubilado y aparte que tuvo una crisis, pero él sabía muy bien que no iba a tener una mejor forma de disfrutar su vida con el pago que le iban a dar en su jubilación.
Pero este hombre era un soñador, siempre le gustaba emprender y a pesar de la edad que tuvo, porque eso fue más o menos a los 45 años, que Sander decide emprender y generar ingresos para poder cumplir sus proyectos, para cumplir sus sueños. Entonces, él le gustaba, le apasionaba cocinar, había aprendido a cocinar. En este transcurso de su vida, de hacer muchas cosas, una de ellas era la cocina. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Iba y visitaba a sus amigos, personas que conocía, y les empezaba a preparar la comida. Y principalmente hacía lo que era este tipo de preparación del pollo frito. Entonces, al ver las personas y al comer su comida, ¿no? Al poder disfrutar de esta preparación, decidieron pedirle cuál la receta. Entonces, a partir de esta situación, Sander vio una gran oportunidad de negocio. Entonces, empezó a buscar estrategias de poder un poco conciliar cómo es que el intercambio de esta receta iba a ser dada a través de un pago, ¿no? Y fue así, pues que como el hombre sabía y preparaba rico, pues, ¿no? Este pollo, entonces empezó a prospectar a diferentes personas y fue generando ingresos. Y se dio cuenta de algo muy importante, Sandra, que lo que él había logrado de ingreso, ¿no? Era más de lo que había trabajado durante toda su vida. Y este hombre pues llegó a tener un gran ejemplo de superación porque demostró que para poder empezar algo no es necesario tener en cuenta la edad. Por eso es que la frase que él cita aquí dice, nunca es muy joven para comenzar, ni demasiado viejo para conquistar un sueño. Entonces, interesante, ¿no? Sanders. Ya, entonces, ¿cómo es que también, por ejemplo, si miramos al Chavo del Ocho, que es un programa que nos hace reír, que nos roba una sonrisa, entonces el Chavo del Ocho también, Roberto Gómez Bolaños empezó a incursionar en el arte, ¿no? Del cine, del teatro, ¿no? En la pantalla grande, a partir de los 40 años, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿y tú qué cuántos años tienes? Estás pensando vivir. Entonces, ¿por qué hay que esperar tanto para hacerlo? No hay tiempo para poder cumplir tus sueños. Hazlo desde ya. Sí, y eso se va construyendo. No es necesariamente terminar una carrera, o terminar el colegio, terminarlo para hacerlo. Tienes que hacerlo desde ahora. Y tomando como referencia lo que mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que aprender a valorar reconociendo nuestros ideales, reconociendo nuestras habilidades, pero también valorar eso que nos falta, ¿cierto? Bien, para terminar esta presentación, a ver, un minuto que se me pasó, vamos a mostrar algo muy interesante que también había encontrado ahí. Eh, Dos frases en realidad. La primera de una mujer poeta que dice lo siguiente, ¿cierto? Saber quién gana al final. Ay, Dios mío, lindo. A ver. Al final gana quien a pesar de los problemas, todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida. Quien con lágrimas en el corazón regala siempre una sonrisa. Quien cree todavía en los sueños, en un te amo, dicho con el corazón, en un abrazo sincero. Al final gana quien sabe llevar de la mano su propia vida dándole sentido. Interesante, ¿no? Dándole sentido. Entonces, tenemos que darle sentido a nuestra vida a partir de lo que disfrute que tengamos, el amor, el cariño, la estimación, en que somos capaces de sobrellevar a los problemas que se nos pueda presentar. Y algo muy interesante, pues nunca dejemos a Dios fuera de tus proyectos. Él es la clave para alcanzarlo todo. Sí, así que siempre cuando tengas una situación difícil, nunca te olvides de Él. Sí, hay que agradecerle
lo que Él nos da bueno, pero también lo malo, porque de lo malo siempre aprendemos algo, los problemas nos enseñan bastante. ¿Sí? Bien, y para terminar esta presentación voy a leer un pequeño texto de Miguel Ángel Cornejo. Es un libro que siempre utilizo en mis conferencias y mis presentaciones, que se llama Los valores del líder. Ya, es pequeño el texto, quisiera que lo escuches, por favor. Me gustó bastante, justo en este tema que estoy compartiendo con ustedes. Dice, los poderes del ser humano. Los sueños nos impulsan a realizar grandes proyectos. La fantasía procede a la realidad. Las ilusiones son las esperanzas del corazón. Nos llena de optimismo la expectativa de una sorpresa que nos cambie la existencia. La fe nos da la certeza de que nuestros proyectos se convertirán en realidad. El ánimo nos invita a iniciar la acción y es el primer paso a conquistar nuestras metas. La alegría nos permite avanzar, atrayendo a los seres más hermosos y nuestra existencia se llena de luz. La tenacidad nos permite insistir hasta vencer y nos da la firmeza de no abdicar hasta vencer. El entusiasmo nos da la estrella que ilumina cada una de nuestras acciones. La humildad nos abre las puertas de la sabiduría. La disciplina nos da el pasaporte del éxito. Dios nos concede todo lo que deseamos a cambio de nuestro esfuerzo. El conocimiento logra hacer posible lo imposible. Las emociones nos impulsan para luchar por lo que queremos. La creatividad nos da el poder del infinito. La comunicación nos permite crecer en la armonía. Los valores nos permiten vivir con dignidad y respeto. El amor nos concede la plenitud y en más sublime expresión nos da el poder de la posibilidad de manifestar nuestras grandezas y demostrar nuestra semejanza con Dios. Miguel Ángel Cornejo Rosado. Bien, entonces, para terminar esta presentación, los poderes humanos, es decir, los poderes que tenemos nosotros mismos, radican principalmente en cómo tú sientas y cómo tú puedas percibir lo que te pueda pasar o lo que te está ocurriendo en tu vida. ¿Ya? Entonces, gracias por llegar hasta aquí y poderme escuchar esta humilde experiencia y esperemos que de repente volvamos a encontrar en otra presentación. Te voy a invitar a que me sigas en mi canal. Siempre estoy haciendo conferencias también semanales a través de mi Facebook, Optimista Soy Llanero Peruano, mi fanpage también que tengo, Te Amo Emprendedores. Y también quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal en YouTube, ¿ya? Así que si te gustó este video, esta presentación, quisiera que por favor le des like y compartas. Compartas con tus amigos, con las personas que tú quieres y que necesitan esta información para poderse encontrar y poderse ayudar en esta etapa muy importante que es el encontrar cuál es mi orientación vocacional, qué es lo que quiero hacer más adelante. Recuerda que la respuesta está en ti. Nos vemos, amigos alaverrino, hasta una nueva oportunidad. Cuídate, un abrazo y muchas gracias al profesor Luis Alberto por invitarme a este espacio. Cuídense.